¿No puedes controlar tus emociones? Aquí te diré cómo y por qué. Mi nombre es Elizabeth Ríos Oliveros y quiero ayudarte a convertir esos miedos en poder. Así que suscríbete a mi canal porque seguiré subiendo más información. Cuando no podemos controlar nuestras emociones es porque las emociones nos controlan a nosotros. Así, durante mucho tiempo hemos estado actuando inconscientemente. O sea, te dejaste llevar por esas emociones. Ah, es que yo soy así. Yo de esa manera me comporto, de esa manera tengo mi carácter, de esa manera hablo, me enojo, de esa manera me pongo triste. Entonces, nosotros mismos nos vamos sugestionando a través del tiempo y lo convertimos en una creencia. Esas emociones que estás sintiendo en estos momentos, en algún momento de tu vida, en tu pasado, pasó algún suceso y tu mente, el subconsciente, como es mecanismo de supervivencia y siempre va a querer salvarte a pesar de que esa salvación no sea bonita, siempre va a querer estar sobreviviendo. Entonces ella guarda esos sucesos impactantes emocionales en tu vida junto con la emoción. ¿Y qué es lo que hace? Lo utilizas una y otra vez en sucesos específicos, como por ejemplo, dime, ¿en qué momentos tú sientes esas emociones fuertes? Como en qué momento lloras, en qué momento te enojas, en qué momento estás triste, porque es muy importante y debes de saber que debemos de conocernos. O sea, si tú no te conoces, entonces, ¿cómo esperas que alguien te ame? Si en estos momentos estás sufriendo porque nadie te ama y nadie te quiere, o estás sufriendo porque no tienes amigos, o te sientes mal porque estás sola o solo, o por cualquier cosa que te está pasando, ¿cómo quieres? O porque no te entienden, ¿cómo quieres que te entiendan? ¿Cómo quieres tener todo eso si no te conoces a ti mismo? Y en el mínimo momento, en un suceso inesperado, te llega esa emoción y no la puedes controlar. Estamos hablando de cualquier emoción. O sea, hay emociones fuertes, pero cuando tú aprendes a conocerte, entonces ya vas a saber el por qué sientes esa emoción y tú mismo puedes pararlo. Pero para ello tenemos que ser consciente al inconsciente, como decía el psiquiatra Carl Jung. Cuando hagamos consciente al inconsciente, entonces ya no nos dejaremos llevar por esas emociones, sino que nosotros vamos a controlar esas emociones. Hablando en un caso en específico, cuando tienes ansiedad, no es muy recomendable controlar esas emociones del miedo, sino enfrentarlas. Porque ¿qué es lo que sucede cuando tú no enfrentas ese miedo? Pues se queda ahí. Entonces lo que tenemos que hacer, que ya te lo he explicado en otros videos, es enfrentar el miedo para que se pueda disipar. Pero estamos hablando de momentos en donde estás con personas y tus emociones se disparan y no sabes qué hacer. O cuando estás hablando con tu hijo, si es que tienes hijos, y le hablas de una manera muy fuerte. O cuando estás en una relación de pareja y no te puedes controlar y hablas y hablas y hieres a los demás. O cuando estás hablando con tu madre y le contestas mal. Entonces ahí es cuando nosotros no podemos controlar esas emociones. Pero eso no quiere decir que eres culpable de lo que estás viviendo, sino responsable. ¿Por qué? Porque todo eso que estás viviendo solo son creencias que estuviste adquiriendo durante mucho tiempo. Entonces, esos pensamientos, como aún no los sabes controlar, entonces pues tampoco las emociones. La técnica es muy sencilla. A mí me funcionó porque, como ya te había comentado, tenía ansiedad y eso me generaba mucho estrés. Eso hacía que lastimara a las personas, que les hablara muy mal, que gritara y estuviera todo el tiempo estresada. Y cuando aprendí a conocerme, entonces fue cuando lo entendí todo. O sea, ya en ese momento como que te anclas hacia ese lugar, que ya sabes el por qué estás reaccionando de esa manera y lo corriges. Es muy importante que cuando tú ya sepas detectar esa emoción, por ejemplo, ok, es que cada vez que hablo con alguien siento la emoción del miedo, es decir, y no quiero hablar con nadie. No, ahí no la vas a ignorar.
ahí la vas a enfrentar, porque tú tienes que liberarte de ese miedo, enfrentarlo. Y ahora, tengo la emoción de la ira y estoy muy enojado y quiero gritar demasiado a la persona que está a un lado de mí. Ahí es cuando debemos de aprender a controlar y recordar. Vas a escribir en tu libreta el recordar el por qué sientes esa emoción. O sea, es muy importante irte a tu vida pasada, qué fue qué fue lo que viviste, por qué tienes esas emociones, por qué estás alterada, sufriste mucho estrés, tienes ansiedad, qué es lo que hizo que detonaran esas emociones. Ya te dejé un video en YouTube, aquí, Elizabeth Ríos Oliveros, si me estás viendo en Facebook, te dejé un video hablando de cómo encontrar la herida original. Entonces ahí vas a poder encontrar esas emociones. Entonces llega esa ira y recuerdas, le das argumentos válidos a tu mente del por qué estás reaccionando de esa manera. Pero ¿por qué le voy a gritar si no me está haciendo nada? Pero para eso debes de saber que cada uno es 100 responsable de lo que nos sucede. O sea, debemos de reconocer también, ya te había comentado, que el ser humano está programado según las experiencias vividas, según las creencias que tenían sus familiares. Entonces, si te provoca algo esa persona, si sientes que te provoca, es porque algo te recuerda a tu pasado. Pero también puede ser que la otra persona te esté lastimando y te esté hiriendo. Entonces ahí ya tenemos que ver lo diferente. Ahí es cuando ya tienes que ver, en realidad estoy bien en esta relación o no. Ahí es cuando debemos de romper de tajo. Pero también tienes que buscar una manera de liberar esa emoción. En mi caso, yo gritaba un montón. Yo me iba cuando yo ya supe por qué estaba de esa manera, qué era el estrés lo que estaba ocasionando todo eso, porque en realidad las personas que están a mi alrededor no tienen la culpa de que a mí me estrese. Ellos no tienen la culpa de que a mí me enoje. O sea, cada una de las personas tienen su manera de sentir, de pensar y de actuar. Y las personas hacen las cosas porque a ellos les apetece, porque es su forma de ser. Si estás viviendo en un lugar en donde hay eh, gritos, violencia, maltrato, ahí es cuando debes de buscar ayuda. O sea, estamos hablando de cuando nos enojamos, cuando gritamos, cuando lastimamos, sin que la otra persona esté haciendo algo fuerte, como por ejemplo cuando estás con los niños, por ejemplo como cuando estás con tus padres o cuando estás con un amigo. Entonces, ellos no tienen la culpa de que tú te estreses. O sea, nosotros debemos de poner un estate quieto, lo que yo estoy sintiendo no es su responsabilidad y esa emoción yo la debo de controlar porque yo soy responsable de mis actos. Quizá no fue la intención de las personas con las que conviviste el que sintieras esa emoción, o quizá esa experiencia que tuviste no lo tomaste como algo serio y se quedó en ti toda esa rabia, ese resentimiento. Pero es muy importante liberarlo. En el caso de que estés con otra persona y llega esa emoción, entonces el saber por qué está esa emoción ahí y ignorarla y concentrarte en emociones que sí te agradan, en emociones. ¿Alguna vez no has sentido esa emoción que te da ganas de abrazar el mundo, de estar feliz y correr y hacer tantas cosas que no creías que fueras capaz de hacer? Te sientes tan feliz que a todo le dices que sí. Entonces, ánclate cuando estés en esa emoción, para otra vez. O sea, tú ya te tienes que detectar, ya, ya estoy sintiendo todo eso. Y le puedes decir a la otra persona, yo decía, espérate poquito, espérate porque no quiero responder mal. O sea, yo sí era muy sincera, no quiero responder mal y mejor me voy a retirar y regreso. O si esa persona no la conocía, o si la conocía, pues no le tenía confianza, tanto como alguien cercano a mí, solamente permíteme un poquito, voy al baño. Y empezaba a gritar, taparme la boca, lo que sea para poder sacar esa emoción. Y ahí ya me anclaba con una emoción, con mi emoción de felicidad o con algo que me ayudara
a no sentir esa emoción que estoy sintiendo en estos momentos. Esa es una de las estrategias que podrías utilizar para poder liberarte de esa emoción. O sea, no se va a quitar, ahí siempre va a estar, pero para que no te agobie en momentos donde tú no quieres sentir esa emoción. Anota esto porque es bastante interesante. Nosotros nos autosugestionamos. O sea, cuando llega esa emoción, hasta nosotros mismos le damos valor. Ay, ya va a llegar, ya me siento estresada, ya me siento de esta manera, ya me siento molesta. Y claro que no, no está prohibido, claro que no está prohibido. Tú puedes liberar tus emociones, tú puedes sentirlas, puedes estar enojado, puedes estar triste, puedes estar feliz. Pero cuando ya llegas a un momento en donde estás lastimando a los demás, cuando llegas a en un momento donde estás contagiando con tus emociones a los demás, o cuando llega un momento donde se te hace muy desafiante controlarlo, entonces ahí es cuando debemos de utilizar esta técnica. Ya si el enojo es porque te enojaste por algo simple que casi no te enojas, pero te enojaste, o sea, se vale sentir esas emociones, claro que sí, ¿por qué no? Pero estamos hablando ya cuando tienes una emoción fuerte y se te hace muy desafiante. También quiero recordarte que todo es un proceso. O sea, no va a pasar de hoy para mañana. Tenemos esa tendencia de querer todo de inmediato. Que lo hiciste una vez y que se te hizo muy desafiante y otra vez vuelves. Vas a recaer. Lo vas a hacer una vez, dos, tres y luego vas a recaer. Y más porque la gente no te apoya. Porque ellos no saben lo que estás viviendo. Ellos no saben lo que estás pasando. Y si son niños, pues menos. O sea, ellos solamente quieren divertirse y estar contigo platicando si es que eres madre o si son tus sobrinos. O sea, ellos siempre están energéticos, ellos siempre están felices. Gracias por haber llegado al final de este video. Que hoy sea un día grandioso y maravilloso, lleno de energía y espectacular.